Un hombre rico se dirige hacia su lujoso coche cuando un ladrón desesperado lo intercepta y le exige las llaves y la cartera. La indecisión del millonario aumenta la tensión, llevando la situación a un punto peligroso en el que el ladrón recurre a la fuerza física para someterlo. En ese momento crítico, una niña de 7 años, a la que el millonario ayuda a diario con comida, aparece de la nada con un bate de béisbol que ha encontrado en la basura. Con toda su pequeña fuerza, ella comete un acto sorprendente. Viento frío. El martes, el rostro de Eduardo Santana fue cortado como por cuchillas invisibles cuando conducía por el exclusivo estacionamiento de su empresa. A sus 52 años, este empresario había construido un imperio financiero cuyo alcance pocos conocían, pero su verdadera pasión permanecía oculta en los rincones oscuros de la ciudad. Ayudaba discretamente a los niños que vivían en las calles. Esta noche, el recuerdo de la tímida sonrisa de Sofía, una niña de 7 años a la que veía todos los días cerca de su trabajo, todavía le calentaba el corazón. Ella siempre, sus grandes ojos llenos de esperanza, me recibieron con un bocadillo y unas monedas, y esa gratitud me conmovió profundamente y de una manera inexplicable. El olor del asfalto mojado, mezclado con el humo de los coches lejanos, creaba una atmósfera densa en la noche. Eduardo se abrochó su costosa chaqueta para protegerse del frío y se dirigió rápidamente a su sedán negro, pensando en la reunión que acababa de terminar. Las cifras del trimestre eran excepcionales, pero sus pensamientos estaban lejos, muy lejos de las ganancias. El aparcamiento era inusualmente tranquilo para esa hora del día. Solo se veían algunas farolas, que proyectaban manchas amarillas de luz en los amplios espacios de oscuridad. Eduardo siempre se había considerado una persona cautelosa en los negocios, pero en las calles mantenía una ingenuidad arriesgada ante los peligros urbanos que lo rodeaban. A pocos pasos de su coche, una sombra se deslizó entre los postes de hormigón. Eduardo se detuvo instintivamente. Sus sentidos se agudizaron al percibir algo inusual. El ruido de unos pasos lentos, resonaron en el silencio, acercándose con clara intención. «Buenas noches, señor». Una voz sorda sonó desde la sombra, llena de una angustia desesperada que hizo retroceder a Eduardo. De la oscuridad salió un hombre delgado, con ropa raída y ojos apagados. Sus manos temblaban visiblemente, ya fuera por el frío o por algo más inquietante. Eduardo sintió que su corazón latía con más fuerza, pero mantuvo un tono tranquilo. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» Su generosidad innata venció su instinto de supervivencia. A pesar de que todo indicaba un peligro inminente, ella pudo hacerlo. El hombre se acercó, con el rostro ensombrecido por la desesperación. «Necesito tus llaves y tu cartera, ahora mismo», susurró con voz amenazante que resonó en el aparcamiento vacío. A Eduardo se le heló la sangre en las venas. Durante muchos años, mientras construía su imperio empresarial, se había enfrentado a rivales despiadados en salas de conferencias, pero nunca antes se había sentido tan vulnerable. Su mente racional se esforzaba por comprender. Eduardo levantó las manos en señal de paz. «Escucha, amigo», dijo, «estoy seguro de que estás pasando por un momento difícil. Puedo darte algo de dinero o ayudarte en lo que necesites. No hace falta llegar a esto». El agresor soltó una risa amarga, sin una pizca de humor. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo. «No estoy pidiendo limosna. Cojo lo que necesito». Sus ojos se volvieron peligrosos. Las llaves y la cartera. Última oportunidad. Eduardo se quedó paralizado. Su mente excepcional intentaba comprender una realidad que le resultaba ajena. Esa indecisión le costó cara.
El hombre se movió con una rapidez asombrosa, empujando a Eduardo con fuerza hacia el coche. El dolor le atravesó la espalda al golpearse contra el frío metal. El agresor lo agarró por el cuello de la chaqueta, apretando cada vez más fuerte con los dedos. Eduardo intentó resistirse, pero su fuerza física no podía hacer frente a la furiosa desesperación que lo invadía. En ese momento, una pequeña figura salió de la oscuridad desde el otro lado del estacionamiento. Se movía en completo silencio. Sofía sostenía un objeto largo en sus manos, y sus pasos firmes acortaban la distancia entre ella y los dos hombres que luchaban. En esos instantes, el destino de ambos pendía de un hilo. El bate de béisbol, encontrado en la basura, zumbó en la noche antes de caer con fuerza sobre la espalda del agresor, y el sonido resonó por todo el aparcamiento. El hombre gritó de dolor y sorpresa, soltando instantáneamente a Eduardo, y luego se volvió hacia la nueva amenaza. Sofía se quedó paralizada por un momento, con el bate aún levantado en sus pequeñas manos y los ojos muy abiertos por su propio valor. A su corta edad, acababa de hacer algo que cambiaría su vida para siempre, pero en ese momento solo sentía la necesidad de ayudar a un hombre bueno que siempre le había dado de comer. El ladrón gruñó, tambaleándose y apoyándose en su espalda dolorida. Su rostro, desfigurado por la ira, se volvió hacia la intrépida figura que se había atrevido a interponerse en sus planes. No sabía con quién se había metido. Eduardo aprovechó la distracción para salir del coche, respirando con dificultad, tratando de recuperar el aliento. Su mente aún intentaba comprender lo que había sucedido. La niña a la que ayudaba todos los días había puesto su vida en peligro para salvarlo. Un sentimiento de gratitud y miedo se entremezclaban en su pecho, dejándolo aturdido. «Sofía, corre», gritó Eduardo apenas audible. Sin embargo, la niña se quedó donde estaba, sosteniendo el bate en posición vertical, como una pequeña guerrera defendiendo su territorio. Sus ropas raídas se agitaban con el viento helado, pero sus ojos brillaban con una fuerza incomparable para su corta edad. El agresor se acercó a Sofía, pero Eduardo se interpuso inmediatamente entre ellos. «Déjala en paz. Te daré lo que quieres, pero suelta a la niña». Sus manos buscaban desesperadamente el móvil en el bolsillo. Sus dedos temblorosos intentaban marcar el número de la policía. «Pero es inútil, Junior». El hombre escupió al suelo. Su mirada se movía entre Eduardo y Sofía con creciente furia. «Ahora ambos pagaréis por vuestros actos». Él siguió avanzando, pero Sofía se adelantó. La niña corría en círculos alrededor del agresor, gritando tan fuerte como le permitían sus pequeños pulmones. «Ayuda, ayuda, que alguien me ayude, por favor». Su grito resonó en las paredes del edificio, transmitiendo la desesperación que atravesaba la fría noche como una señal de alarma. Eduardo finalmente pudo terminar la llamada y le dijo al operador: «Estacionamiento Inversiones Santana, calle Palmers, 847. Ataque. Hay un niño. Salgan». El sonido de las sirenas, cada vez más cercano, hizo que el agresor se detuviera y mirara a su alrededor con creciente inquietud. Sofía siguió corriendo, manteniéndose a una distancia segura, pero sin pensar en abandonar por completo a Eduardo. Su pequeño corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. «Esto no acabará aquí». El hombre, señalando amenazadoramente a Sofía antes de correr hacia la salida del aparcamiento, gritó: «Sé quién eres, niña, te encontraré». Las palabras amenazadoras quedaron suspendidas en el aire helado, y las luces parpadeaban mientras él desaparecía en las sombras de la calle. Eduardo corrió hacia Sofía y se arrodilló frente a ella, con el corazón latiendo como loco. La niña dejó caer el bate, con las manitas temblando por la emoción. «¿Estás bien?»,
le preguntó Eduardo, abrazándola con ternura y comprobando que no tuviera ningún moretón. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no por el dolor, sino por la gravedad de lo que acababan de vivir. Tenía miedo, pero no podía permitir que le hiciera daño, señor, susurró con voz suave. En su voz se percibía una sabiduría impropia de su corta edad. Siempre es muy amable conmigo, dijo. Las sirenas comenzaron a sonar más fuerte. Las luces azules y rojas llenaron el estacionamiento, pintando las paredes de colores brillantes. Eduardo la abrazó con cuidado, sintiendo una gran responsabilidad sobre sus hombros. Sin saberlo, ese abrazo determinó el destino que los uniría para siempre. La llegada de la policía fue solo el comienzo de todas las consecuencias de aquella noche. 3 días después de los acontecimientos del aparcamiento, Eduardo no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía. La escena en la que la valiente niña se enfrentaba al agresor con un bate de béisbol se repetía insistentemente en su imaginación, mezclándose con las amenazadoras palabras del agresor. Eduardo no dormía por las noches, deambulando por su lujosa habitación y preguntándose dónde podría estar Sofía. El jueves por la mañana, Eduardo salió del trabajo antes de lo habitual, decidido a encontrarla. Deambulaba por las calles cercanas a la empresa, sintiendo cómo se le encogía el corazón con cada paso. Finalmente, encontró a Sofía sentada en los escalones de una iglesia vacía, ordenando cuidadosamente las cosas en una bolsa de plástico gastada. «Sofía», exclamó Eduardo, acelerando el paso. La niña levantó la vista y su rostro manchado se iluminó al verlo. Se levantó de inmediato, arreglándose el vestido gastado, como si se fuera a un evento importante. «Hola, señor Eduardo», dijo con voz suave, y sus grandes ojos reflejaban una alegría sincera que contrastaba con su humilde situación. Pensaba que no volvería a verla después de todo lo que había pasado. Eduardo se arrodilló ante ella con la garganta apretada. «Sofía, he venido a darte las gracias por lo que has hecho. Me has salvado la vida». Sacó un sobre grueso del bolsillo. «Quiero dártelo. Hay suficiente dinero para que puedas vivir mucho tiempo. Quizás encuentres un hogar donde te cuiden». Sofía miró con interés el sobre, pero no extendió la mano para cogerlo. Sus pequeños dedos jugueteaban nerviosamente con el asa del bolso mientras asimilaba las palabras del hombre que tenía delante. «Es para ti». El señor Eduardo adoptó la expresión seria propia de los niños que han madurado demasiado pronto. Mi abuela siempre decía que las personas buenas deben ayudarse unas a otras. No he hecho nada esperando nada a cambio. La respuesta golpeó a Eduardo con la fuerza de un puñetazo. En su mundo de negocios, cada servicio tenía su precio. Cada acto de amabilidad esperaba una respuesta. La sinceridad de su negativa lo dejó completamente indefenso. «Sin embargo, Sofía, necesitas ayuda. ¿Dónde duermes? ¿Qué comes cuando no estoy?» En su voz se notaba una sincera preocupación. Mostrando una rara debilidad, la niña se encogió de hombros, tratando de expresar indiferencia, pero en realidad era una muestra de la fuerza de una persona que había aprendido a vivir por sí misma. «Me las arreglo», dijo. «Hay refugios donde puedo pasar la noche y a veces la gente me da de comer». Se quedó en silencio un momento, mordiéndose el labio inferior. «Mi abuela decía que Dios siempre protege a los pequeños». Eduardo sintió una mezcla de asombro y desolación. La fe pura de Sofía contrastaba fuertemente con su propia percepción del mundo. Este mundo está construido sobre el control y la planificación, y su familia, sus padres. Por un instante, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «No tengo familia», dijo con la serenidad de alguien que ha aceptado su realidad. «Mi abuela murió el año pasado,
y desde entonces vivo en la calle. Eduardo sintió el dolor que se escondía tras su aparente humildad y pensó, Sofía, al menos déjame ayudarte a encontrar un refugio seguro. Después de lo sucedido, Eduardo dudó, no queriendo asustarla, pero preocupado por las amenazas que había recibido. El malvado dijo que me encontraría. Sofía de repente susurró, como si supiera lo que estaba pensando. Su voz era tan baja que Eduardo apenas la oyó, pero la impresión fue abrumadora. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuándo lo había dicho? Antes de que llegara la policía, ella gritó que sabía quién era él. Sofía apretó el bolso contra su pecho, un gesto defensivo que delataba el miedo que intentaba ocultar. Pero no tengo miedo. Los buenos siempre ganan, ¿verdad? Esa simple pregunta resonó en el corazón de Eduardo. Como una señal de advertencia, en ese momento comprendió que la verdadera lucha no había hecho más que empezar y que su estado podría no ser suficiente para proteger a la valiente chica que le había salvado la vida. El peligro se cernía sobre ellos, más cerca de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Había pasado una semana desde la conversación en la iglesia vacía y Eduardo no podía concentrarse en sus reuniones de negocios. Cada informe financiero le parecía insignificante en comparación con la inquietud que lo atormentaba. Sofía había rechazado su oferta de ayuda. Su actitud era directa, pero Eduardo no podía ignorar la amenaza que se cernía sobre ella. Aquella mañana de viernes, Eduardo decidió salir temprano para buscarla. La encontró cerca del mercado municipal, sentada en un banco, con una tensión en el rostro más evidente de lo habitual. Sus grandes y expresivos ojos parecían siempre alerta, como si estuvieran constantemente escaneando el entorno en busca de peligro. «Buenos días, Sofía», dijo Eduardo suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla. Ella levantó la vista e intentó sonreír, pero él notó que algo no estaba bien. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Estoy bien, señor Eduardo», respondió ella, pero en su voz se percibía una inquietud que antes no tenía. En los últimos días habían sucedido cosas extrañas. Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosas extrañas? Se sentó a su lado en el banco, sin prestar atención a las miradas curiosas de los transeúntes, que observaban a un hombre elegante hablando con una niña de la calle. Sofía estaba sentada pensativa, jugando nerviosamente con un hilo de su vestido. Ayer por la noche, cuando estaba recogiendo latas cerca de la plaza, alguien me tiró, una piedra cayó cerca de mí. Miré, pero no vi a nadie, solo oí unas palabras amenazadoras. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Qué palabras eran esas? Dijo que las niñas curiosas se metían en líos. Sofía susurró, conteniendo las lágrimas. Y el día anterior, un hombre desconocido me siguió por la calle. Cuando corrí hacia la iglesia, se alejó, pero no se fue durante mucho tiempo. Eduardo sintió como una fría ira le invadía el pecho. Apretó los puños sin darse cuenta. Mientras analizaba los datos, Sofía debió de llamarme. Era importante, insistió. No quería causar problemas, susurró. Y no sabía cómo encontrarte. Tienes una casa grande, pero no puedo entrar. La claridad de su razonamiento resaltaba aún más su vulnerabilidad. Escucha, a partir de ahora, si ocurre algo inusual, ponte en contacto conmigo inmediatamente, a cualquier hora. Eduardo sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y escribió su número personal en el reverso. Este es mi número personal. La llamaba desde cualquier teléfono público. Sofía tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera de cristal. Pero, señor Eduardo, ¿por qué me tratan así estas personas? Solo quería ayudar. Esa simple pregunta provocó una profunda tristeza en Eduardo. La abrazó por sus delgados hombros, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. ¿Comes poco?, pensó él.
No puedo pedir comida a nadie, respondió ella. Todos están asustados. Se apretó contra él en busca de protección. Señor Eduardo, creo que lo conseguirán. No sé cómo sobrevivir sola. En ese momento, Eduardo vio a un hombre conocido que los observaba. Era Roberto Silva, el director financiero de la empresa, un hombre en quien Eduardo confiaba desde hacía muchos años. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, Roberto se apartó rápidamente y se alejó a toda prisa. Una inquietante sospecha se apoderó de Eduardo. ¿Has visto antes a este hombre, Sofía?, preguntó, señalando discretamente a Roberto, que se alejaba. Sofía frunció el ceño y observó atentamente la figura que se alejaba. Creo que sí, respondió. Habló con uno de esos malhechores el otro día. Me pareció que era... La noticia le golpeó como un puñetazo. A Eduardo se le heló la sangre. La implicación de Roberto significaba que su propia empresa estaba en peligro. Los criminales conocían bien sus operaciones, sus recursos y sus estrategias. La traición provenía de su círculo más cercano. Sofía, tenemos que salir de aquí inmediatamente, dijo Eduardo, levantándose bruscamente. Y no podemos reunirnos en los lugares habituales. Sofía, desconcertada, preguntó, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sofía lo siguió, aunque él notó que cojeaba ligeramente. Señor Eduardo, dijo ella, me duele. Creo que ayer pisé un cristal, le dijo a Eduardo. Él le echó un vistazo rápido a la pierna y vio que la herida se estaba infectando. Sin la atención médica adecuada y una buena alimentación, la herida podía empeorar mucho. La situación se complicaba en varios aspectos. Primero vamos a ocuparnos de tu pierna, decidió Eduardo. Luego hablaremos de lo que hay que cambiar. Mientras acompañaba a Sofía, Eduardo se dio cuenta de que se enfrentaba a una conspiración mucho más amplia de lo que había imaginado inicialmente. Sus enemigos no eran simples delincuentes callejeros, pero detrás de ellos había una estructura organizada en la que estaban involucradas personas cercanas a él, personas en las que confiaba. La lucha por la seguridad de Sofía se convirtió en un conflicto en varios frentes, y Eduardo comenzó a comprender que tal vez no podía distinguir entre amigos y enemigos. Eduardo pasó la noche del jueves sin dormir, investigando en secreto las actividades de Roberto Silva en su empresa. Lo que descubrió lo dejó completamente desconcertado. Roberto no era solo un empleado corrupto. Eduardo se dio cuenta de que se había metido en algo mucho más grande y peligroso. El viernes por la mañana contrató al detective privado Carlos Méndez, un ex policía conocido por su eficacia en casos difíciles. Carlos examinó las pruebas reunidas por Eduardo y su expresión se volvió cada vez más seria. Señor Santana, lo que ha descubierto es solo la punta del iceberg, dijo Carlos, colocando las fotos y los documentos sobre la mesa. Este Roberto Silva no actúa solo, forma parte de una red que ejerce el control. Eduardo miró las fotos con creciente inquietud y descubrió que el agresor de aquella noche no era un delincuente común. Carlos, señalando un mapa con diferentes colores, confirmó sus sospechas. El agresor pertenecía a una organización con estrictas normas de intervención en sus actividades. Esta organización controla determinadas zonas de la ciudad, ejerciendo su poder mediante la intimidación y la violencia. Carlos continuó explicando que su influencia se extiende a diversas actividades ilegales, como la venta de drogas, el trabajo infantil y la mendicidad forzada. Al involucrarse en este ataque, no solo le había salvado la vida a su pequeña amiga, desafió a una organización criminal ya consolidada. La noticia golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Sofía no entendía a qué se estaba arriesgando. Ella solo era una joven
que intentaba sobrevivir. Eso no importa, respondió Carlos con seriedad. Según la lógica de esa organización, cualquier oposición a su poder debía ser castigada públicamente para servir de ejemplo a quienes pudieran pensar en intervenir. Eduardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad que consideraba suya. ¿Hasta qué punto estaba involucrado Roberto? En esto, llevaba años acumulando deudas de juego. Esta organización proporciona trabajo a personas que se encuentran en situaciones difíciles. Roberto probablemente empezó pasando información básica a cambio de que le condonaran sus deudas, pero ahora está completamente metido en ello. Carlos hizo una pausa. Y hay más personas en su empresa, señor Santana. Eduardo se giró bruscamente. ¿Quiénes? Todavía lo estoy investigando, pero al menos 3 empleados tienen vínculos con esta red. Conocen todos los detalles sobre su seguridad personal, su agenda y sus recursos financieros. La magnitud de la traición dejó a Eduardo sin palabras. Las personas en las que había confiado durante tantos años no solo lo espiaban, sino que también participaban activamente en poner a Sofía en peligro. Carlos añadió, con evidente renuencia. Hay algo más, Eduardo. ¿Sabían de tu ayuda a los niños abandonados? Sofía no es la única que está en peligro. Cualquiera de los niños a los que ayudas puede convertirse en un objetivo. Eduardo sintió un mareo que le hizo tambalearse. Su deseo de mejorar el mundo se había convertido en una sentencia de muerte para los niños más indefensos de la ciudad. ¿Cuál es su objetivo? Al principio querían que dejara de ayudar a Sofía y que me mantuviera al margen. Pero ahora que mi participación se ha intensificado, me consideran una amenaza que hay que eliminar. Carlos reunió los documentos. Señor Santana, esta gente no juega con palabras. Tienen recursos, estructura y una total falta de escrúpulos. Eduardo se encogió, sintiendo un peso sobre los hombros. La responsabilidad le oprimía como una carga. Sofía estaba sola en la calle, sin compañía. Ayúdenla mientras esos villanos planean su próximo movimiento. De hecho, señor, tengo información alarmante al respecto, dijo Carlos indeciso. Mis informantes en las calles me aseguran que la niña desapareció anoche. Nadie la ha visto desde entonces. El mundo de Eduardo se detuvo. Sofía, la valiente niña que le había salvado la vida, había desaparecido, probablemente en manos de criminales despiadados. Todo había sucedido porque él había intentado protegerla con métodos tradicionales de unos enemigos que no respetaban ninguna norma de la sociedad civilizada. La guerra había alcanzado un nivel de crueldad que Eduardo nunca había creído posible, y ahora se enfrentaba a la terrible perspectiva de que su intento de salvar a Sofía acabara destruyendo por completo su vida. La desesperación de Eduardo se intensificó hasta alcanzar proporciones inimaginables. Sofía había desaparecido hacía 3 días, y con cada hora que pasaba, las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecían. Aumentó el equipo de investigadores, ofreció una recompensa y se puso en contacto con todos sus conocidos. Era posible, pero las calles guardaban silencio sobre el destino de la niña. El lunes por la mañana, Eduardo llegó a la empresa antes de lo habitual, con la intención de hablar con Roberto Silva. Sin embargo, al entrar en su despacho, se encontró con una situación que lo alarmó aún más. Roberto estaba allí sentado con 2 hombres desconocidos, revisando sus documentos personales. «Roberto», exclamó Eduardo, y los 3 hombres se volvieron inmediatamente. «¿Qué hacen aquí?» Roberto esbozó una sonrisa fría que Eduardo nunca había experimentado nada parecido. «Buenos días, Eduardo», dijo con voz tranquila que contrastaba con la gravedad del momento. «Mis amigos quieren saber más sobre tus inversiones sociales. ¿Dónde está Sofía?
Preguntó sin rodeos, ignorando al resto de los presentes. Sé que tú tienes algo que ver con su desaparición, Sofía, declaró Roberto, fingiendo pensarlo por un momento. Ah, sí. Una chica valiente que no sabía cuándo debía mantenerse alejada. Se apoyó con arrogancia en la silla de Eduardo. Por ahora está a salvo, pero su seguridad depende en gran medida de tu cooperación. La ira invadió a Eduardo. Roberto, te he confiado durante años. ¿Cómo has podido traicionar esa confianza y poner en peligro la vida de una niña inocente? Roberto se rió con amargura. Eduardo, nunca me has visto tal y como soy. Siempre he sido un simple empleado que seguía tus órdenes mientras tú te paseabas como un filántropo, dando limosna a los pobres. Uno de los hombres anónimos se acercó a Eduardo. Era alto y estaba cubierto de cicatrices. No se veía ni la más mínima emoción en su rostro, ni en sus ojos. Señor Santana, me llamo Marcos. Represento a personas interesadas en su situación. ¿Quiénes?, preguntó Eduardo, aunque ya se imaginaba la respuesta. Personas a las que no les gusta que se entrometa nadie en sus asuntos, respondió Marcos con calma. Su pequeña amiga ha creado un grave problema para nuestra organización. Ahora usted debe ayudarnos a resolverlo. Eduardo comprendió que se encontraba en una trampa, y no solo en sentido físico, sino también estratégico. ¿Qué quieren?, preguntó Roberto, levantándose y acercándose a la ventana. Es muy sencillo, Eduardo. Roberto debe transferir 5 millones de pesos a la cuenta que le indicaremos. Debe firmar varios documentos que transfieren la propiedad de determinados bienes. Y lo más importante, debe romper toda relación con los niños de la calle. Marcos sacó su teléfono móvil y le mostró una foto a Eduardo. En ella aparecía Sofía, claramente herida, sentada en un lugar oscuro con los ojos vendados. Eduardo sintió un vacío repentino en el pecho. Está viva, como puede ver, dijo Marcos con voz tranquila, aunque ayer tuvo un accidente. Se cayó por las escaleras, se golpeó la cabeza y necesita atención médica inmediata. Colgó el teléfono. La ayuda que reciba dependerá exclusivamente de su plena cooperación. Eduardo sintió que le temblaban las piernas. La imagen de Sofía herida y asustada quedó grabada en su memoria. Son unos crueles. Es solo una niña. Esa noche, en el aparcamiento, la niña tomó una decisión que solo un adulto podría tomar, le interrumpió Roberto con frialdad. Las decisiones de los adultos acarrean graves consecuencias. Marcos, dirigiéndose hacia la puerta, les dijo que tenían hasta mañana al mediodía para arreglar todo, añadiendo que después de eso no podrían garantizar la seguridad de la niña. Cuando los 3 hombres se marcharon, Eduardo se dejó caer en un sillón, completamente abrumado por la gravedad de la situación. Sus intentos por proteger a Sofía se habían convertido en una pesadilla que ahora lo aterrorizaba, poniendo en peligro no solo su estabilidad financiera, sino también la vida de su hija. Ahora tenía 24 horas para tomar la decisión más difícil de su vida: ceder a las exigencias de los criminales o arriesgarlo todo en un último intento por salvar a Sofía. La lucha se había convertido en algo personal, y el precio del fracaso era simplemente inaceptable. Eduardo no pudo dormir esa noche. Caminaba sin descanso por el apartamento, buscando una solución que le permitiera salvar a Sofía sin ceder completamente a las exigencias de los criminales. A las 5 de la mañana sonó el teléfono. Era Carlos, el detective, con voz tensa. «Urgente, señor Santana», dijo Carlos rápidamente. «He encontrado a Sofía. Está en el hospital municipal, en urgencias. La trajeron hace 2 horas en ambulancia». Eduardo sintió un golpe en el pecho. «¿Cómo está? ¿Qué ha pasado?» Oficialmente, ha sido un accidente de tráfico. Estaba cruzando una calle muy transitada
cuando la atropelló un coche que no se detuvo. Carlos se quedó callado, y su silencio lo decía todo. Sin embargo, señor, teniendo en cuenta lo que sabemos de esa organización, no creo que haya sido un accidente. Eduardo se vistió mientras hablaba. «Voy para allá ahora mismo. ¿Puedes esperarme en el hospital?», dijo. «Ya estoy allí, señor, y hay algo importante que debe saber». La policía lo consideraba un simple accidente, pero había encontrado un testigo que había visto el coche parado en la esquina, casi una hora antes de que apareciera Sofía. Eduardo, impulsado por una fuerza desconocida para él, se dirigió al hospital a una velocidad vertiginosa. Encontró a Carlos en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde hablaba en voz baja con una enfermera. Al verlo, Carlos se acercó a él. Con expresión seria, Eduardo preguntó por el estado de Sofía, sin siquiera saludar a Carlos. Tenía un traumatismo cráneoencefálico, varias costillas rotas y una pierna fracturada. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero Carlos no podía deshacerse de la sensación de incertidumbre. «Señor Santana, lleva inconsciente desde que llegó. No sabemos cuándo recuperará la conciencia», dijo Carlos. Eduardo sintió un mareo que le obligó a buscar una silla, en la que se dejó caer pesadamente, con la mirada fija en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, donde Sofía luchaba por su vida. «Puedo verla durante 5 minutos, solo en presencia de familiares». Carlos mostró el documento. «Conseguí registrarme temporalmente como tutor responsable». Eduardo entró en la unidad de cuidados intensivos y vio a Sofía por primera vez desde su desaparición. La cama del hospital la hacía parecer aún más frágil, rodeada de tubos y aparatos que controlaban su estado. Tenía la cara hinchada y moratones alrededor de los ojos cerrados. La ventilación artificial emitía un ruido mecánico constante. «Sofía», susurró Eduardo, apretando con cuidado su pequeña mano, fría al tacto. «Perdóname. Todo es culpa mía. Debería haberla vigilado mejor». La enfermera se acercó a él y le dijo con suavidad: «Señor, durante la noche ha tenido episodios de semiconciencia y ha llamado a alguien llamado Eduardo». Eduardo asintió con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas que le quemaban los ojos. La enfermera continuó diciendo que ella repetía que no era culpa suya y que las personas buenas deben ayudarse unas a otras. Con mirada compasiva, la enfermera tocó la mano de Eduardo. A pesar de su situación, su preocupación por otra persona era evidente. Era una niña realmente excepcional. Al salir de la unidad de cuidados intensivos, Eduardo se encontró con Carlos, que le dio otra noticia alarmante. «Señor, he conseguido...». Las cámaras de videovigilancia mostraron que el coche que atropelló a Sofía la estaba esperando deliberadamente. Tras el accidente, el conductor salió, comprobó si respiraba y se marchó. Dunn no quería matarla, solo herirla, comprendió Eduardo con creciente inquietud. Era un mensaje. Le estaban mostrando que podían hacer con ella lo que quisieran. Exacto. Y eso no es todo. Roberto Silva fue visto saliendo del hospital hace una hora. Vino en persona para comprobar cómo avanzaba el caso. Eduardo sintió como una ira fría y deliberada le llenaba el pecho. Esa ira era inusual, diferente a todo lo que había sentido antes. No era una ira explosiva, sino una determinación fría y resuelta. «Carlos, necesito datos de todos los que participan en esta organización. Nombres, direcciones, puntos débiles, todo. Señor, ¿qué va a hacer?». Eduardo miró por la ventana hacia la unidad de cuidados intensivos, donde Sofía luchaba por su vida rodeada de médicos. «¿Quieres jugar sin reglas? Entonces jugaremos sin reglas, pero esta vez yo pongo las reglas del juego». La metamorfosis se había completado. Eduardo ya no se reconocía en aquel hombre de negocios.
Eduardo intentaba resolver los problemas con cautela y utilizando los métodos adecuados. Sofía se había convertido en una hija para él en todos los aspectos importantes, y estaba dispuesto a todo para garantizar su seguridad y vengar lo que le habían hecho. Durante 3 días, Eduardo planeó minuciosamente su respuesta, utilizando todos los recursos de su empresa para investigar las actividades del grupo criminal. Contrató a guardias de seguridad discretos y, ante todo, determinó con precisión el lugar donde se reunían Roberto y sus cómplices. Había llegado el momento de poner fin a todo aquello, sin lugar a dudas. El jueves por la noche, Eduardo se encontraba en el mismo aparcamiento donde todo había comenzado 3 semanas antes, pero esta vez no estaba solo ni indefenso. Carlos, junto con un grupo de guardias de seguridad, ocupó posiciones estratégicas alrededor del lugar. Eduardo utilizó sus contactos para garantizar la presencia de la policía, lista para intervenir en el momento oportuno. Roberto llegó puntualmente a las 9, acompañado por Marcos y otras 2 personas. Se dirigieron con paso firme hacia el lugar acordado. Evidentemente, Roberto esperaba que Eduardo se negara a cumplir sus exigencias. «Eduardo», llamó Roberto, y su voz resonó en el aparcamiento vacío. Esperaba que hubiera aprendido la lección después de lo que le había pasado a su pequeña amiga. Eduardo salió de las sombras, pero su comportamiento contrastaba totalmente con el de 3 semanas atrás. Su andar irradiaba confianza y determinación, sin el menor atisbo de duda o miedo. «He aprendido muchas lecciones, Roberto. Solo entiendes un idioma». Marcos se acercó amenazadoramente. «¿Dónde está nuestro dinero? Hablamos de las transferencias. ¿Qué te pedimos?» «El dinero a buen recaudo», respondió Eduardo con calma. «En cuentas que en este momento controla la Policía Federal, junto con pruebas completas de blanqueo de capitales, extorsión e intento de asesinato». La seguridad que irradiaba Roberto desapareció en un abrir y cerrar de ojos. «¿De qué está hablando?» Eduardo sacó de su bolsillo una grabadora con todas las conversaciones que había mantenido en los últimos días, incluida nuestra reunión en mi oficina, donde usted admitió haber causado daño. Sofía actuó deliberadamente. «No pueden probar nada», gruñó Marcos, acercándose amenazadoramente a Eduardo. En ese momento, potentes focos iluminaron el aparcamiento, revelando al menos a 10 policías estratégicamente situados alrededor. Una voz por megáfono resonó por todo el lugar. «Policía, todos al suelo, manos detrás de la cabeza». Roberto intentó huir, pero fue detenido en el acto. Marcos sacó su pistola, pero antes de poder usarla, fue derribado por 2 policías. Otros 2, al darse cuenta de la situación, se rindieron sin oponer resistencia. Rodeado por todos lados, Roberto gritó: «¿Cómo lo has conseguido?», mientras le ponían las esposas. Eduardo se acercó a él con voz fría y distante. «Has subestimado de lo que es capaz un hombre cuando hiere a su amada. He utilizado todos mis contactos, todos los servicios, todos los recursos a mi alcance». Hizo una pausa y reveló: «Han cometido un error decisivo». «¿Cuál?». «Han herido a Sofía en público, ante las cámaras, en presencia de testigos». La Policía Federal llevaba mucho tiempo investigando su organización. Tenían sospechas, pero no pruebas concluyentes. Eduardo sonrió fríamente. «Le he servido a Sofía todo en bandeja, junto con las pruebas de cada uno de sus delitos». En ese momento, Eduardo oyó un sonido que lo paralizó, un aplauso lento que provenía de la entrada del aparcamiento. Se volvió y vio a Sofía caminando lentamente hacia él, apoyada en muletas, pero con esa sonrisa valiente que siempre le había admirado. «Sofía». Eduardo corrió hacia ella, inclinándose para abrazarla con ternura. «¿Cómo te han dado el alta del hospital?».
Los médicos dijeron que podía darme el alta hoy, dijo ella, con voz aún débil, pero llena de determinación. Tenía muchas ganas de estar allí cuando arrestaran a los criminales. Lo miró mientras se lo llevaban en el coche de la policía. Las personas buenas siempre ganan al final, ¿verdad? Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas de alivio corrían por su rostro. Siempre, Sofía, siempre. El aparcamiento donde casi mueren se había convertido ahora en el lugar de su victoria definitiva. El valor de una niña de 7 años no solo salvó la vida de Eduardo, sino que también desmanteló una extensa red criminal. Juntos demostraron que, a veces, los héroes son pequeños, pero tienen un gran corazón. 2 semanas después de la eliminación de la organización criminal, Eduardo estaba sentado en la sala de espera del Tribunal de Menores, sintiendo una inquietud que nunca había experimentado en toda su carrera. Sofía, sentada a su lado, movía las piernas, apoyándose en las muletas que estaban en la silla de al lado. Llevaba un vestido nuevo azul con flores pequeñas y su cabello. «Señor Eduardo, ¿y si nos dicen que no pueden adoptarme?», preguntó Sofía con voz temblorosa, mostrando una vulnerabilidad que no solía mostrar. Eduardo le tomó suavemente la manita. «Sofía, pase lo que pase hoy, siempre tendrás un lugar en mi corazón, pero estoy seguro de que todo saldrá bien». Le sonrió tranquilizadoramente. «Las personas buenas siempre se ayudan entre sí, ¿recuerdas? Y ahora nos están ayudando muchas personas buenas». La trabajadora social Marcia Pérez, que hacía unas semanas había mostrado su incompetencia burocrática, ahora ha trabajado duro para acelerar el proceso. La insólita situación de Sofía y la evidente devoción de Eduardo conmovieron incluso a los funcionarios más escépticos. «Señor Santana», dijo Marcia, acercándose con una carpeta y una sonrisa sincera. «El juez está listo para recibirlo». En el despacho del juez Enrique Almeida, Eduardo se sintió desnudo, como si toda su vida estuviera bajo un microscopio. El juez, un hombre de 60 años con una mirada amable pero perspicaz, examinó atentamente todos los documentos. Con cautela, antes de hablar, el juez comenzó. «Señor Santana, este caso es bastante excepcional. Una menor salvó la vida de un adulto, que luego se convirtió en su tutor y la protegió de peligrosos delincuentes». El juez miró con ternura a Sofía. «Sofía, ¿entiendes lo que significa ser adoptada?». Sofía asintió con seriedad. «Significa que el señor Eduardo se convertirá en tu verdadero padre y tendrás una familia». Dudó un momento. «Y eso significa que ya no tendrás que dormir en la calle ni pasar hambre. ¿Es eso lo que quieres?», preguntó el juez con suavidad. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. Lo deseaba con todo su corazón. El señor Eduardo siempre había sido bueno con ella, incluso cuando era una niña sin hogar a la que todos ignoraban. Ella lo miró con profundo amor. Él también la había salvado. El juez sonrió y firmó los últimos documentos. Por la presente, se declara oficialmente la adopción de Sofía María Santos por parte del señor Eduardo Santana. Felicidades a la nueva familia». Eduardo sintió una gran emoción en el pecho. Sofía, con lágrimas de felicidad, se lanzó a sus brazos y él la abrazó con la fuerza de quien nunca volvería a soltarla. «Ahora eres mi verdadera hija, Sofía, y tú eres mi verdadero papá», susurró ella. Durante las semanas siguientes, Eduardo se dedicó por completo a ayudar a Sofía a encontrar su lugar en esta nueva realidad. Sin embargo, al principio se encontró con dificultades. Se despertaba por la noche en busca de señales de peligro. Escondía comida en su habitación por miedo a pasar hambre y le costó mucho tiempo aceptar que esa seguridad sería eterna. Sin embargo, con paciencia y amor constante, Sofía comenzó a desarrollarse.
fue al colegio y conoció a gente nueva. Eduardo hizo amigos y descubrió su talento innato para las matemáticas. A medida que se curaban las heridas físicas del accidente, también comenzaron a curarse las heridas emocionales. Eduardo cambió por completo su vida, tanto personal como profesional. Puso en marcha un programa de seguridad para niños que vivían en la calle, financiado por su propia empresa, y creó un refugio con las medidas de protección necesarias, además de colaborar con la policía para identificar y desarticular otras organizaciones criminales similares. Una noche, dijo el padre de Sofía, la estaba ayudando con los deberes. ¿Crees que mi abuela estaría orgullosa de mí? Eduardo miró a esa niña extraordinaria que había cambiado su vida para siempre. Estoy seguro de que estaría muy orgullosa. No solo me salvaste la vida, Sofía, sino que me enseñaste el verdadero significado de la valentía. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, Eduardo comprendió que había encontrado una riqueza con la que nunca había soñado. La verdadera familia no se crea con lazos de sangre, sino con el amor. 5 semanas después de aquel martes, que marcó un punto de inflexión en sus vidas, Eduardo y Sofía regresaron al aparcamiento de la empresa. Sin embargo, el ambiente era completamente diferente. Eduardo, en un acto de sacrificio y valentía, había transformado el lugar instalando nuevas luces LED, modernas cámaras de videovigilancia y un sistema de comunicación directa con las autoridades, todo ello por cuenta propia. Sofía caminaba junto a su padre adoptivo. Ya no era aquella niña asustada y retraída. Hace unas semanas, Sofía no era una niña insegura, sino una joven segura de sí misma, con una nueva y llamativa mochila escolar a la espalda. Su ropa era adecuada para el tiempo, y su cabello brillaba con salud. Lo más importante era que sus ojos ya no mostraban una constante alerta, ni buscaban el peligro a su alrededor. «Papá, qué extraño es volver aquí», dijo Sofía, deteniéndose en el mismo lugar donde golpeó a su agresor con un bate de béisbol que había encontrado en la basura. Aquella experiencia parecía lejana, pero al mismo tiempo era como si hubiera ocurrido ayer. Eduardo se inclinó junto a ella, siguiendo su mirada fija en el suelo. Todo había comenzado. Sofía, tras un minuto de reflexión, respondió: «Me siento fuerte». Esa noche el miedo fue intenso, pero tomó la decisión correcta. La abuela sonrió, recordándole que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar de él. Eduardo sintió un nudo en la garganta, una cálida sensación de orgullo. Su abuela era una mujer sabia, y Sofía había heredado no solo su inteligencia, sino también su valentía. Se dirigieron al coche de Eduardo, ahora acompañados por 2 guardias de seguridad. Los guardias velaban por su seguridad para que nunca más se sintieran vulnerables. Sin embargo, la verdadera seguridad no provenía de los guardias ni de las cámaras, sino del amor y la determinación mutua que habían desarrollado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Sofía, acomodándose en el asiento trasero del coche, donde ahora había una silla infantil adecuada para su edad. «Claro, princesa. ¿Qué quieres saber? ¿Te arrepientes de haberme ayudado aquella primera vez?». En otras palabras, debido a todos los problemas que habían surgido, Eduardo detuvo el coche y se giró para mirarla a los ojos. «Sofía, escucha atentamente lo que voy a decirte. Aquella noche en que me salvaste fue el momento más importante de mi vida. No porque me salvaras de la muerte, sino porque me salvaste de una vida sin sentido. ¿A qué conclusión has llegado? Antes de conocerte, tenía una gran fortuna, pero no tenía una verdadera familia. Tenía un negocio exitoso, pero no tenía un verdadero propósito en la vida». Eduardo sonrió. «Tú me enseñaste que la verdadera riqueza
no está en las cuentas bancarias ni en los bienes materiales, sino en el amor y la protección que te da tener a alguien especial. Sofía se inclinó hacia adelante y abrazó a Eduardo por el cuello. «Te quiero, papá», le dijo. «Yo también te quiero, mi valiente hija», respondió él. De camino a casa, Eduardo reflexionó sobre lo radicalmente que habían cambiado sus vidas. El bate de béisbol que Sofía había utilizado esa noche ahora colgaba enmarcado en su despacho, no como símbolo de victoria, sino como homenaje al hecho de que los héroes pueden aparecer de las formas más inesperadas. El programa de ayuda a niños sin hogar, creado por Eduardo, ya había ayudado a decenas de niños, proporcionándoles, no solo les daban cobijo y comida, sino que les proporcionaban verdadera seguridad y oportunidades para el futuro. Sofía visitaba a menudo el centro para contar su historia y motivar a otros niños a creer que podían cambiar sus vidas. Al volver a casa, Sofía le dijo a su padre: «Papá, mañana en el colegio voy a presentar un proyecto sobre héroes. ¿Puedo hablar de ti?». Eduardo Río respondió: «Sofía, la verdadera heroína de esta historia eres tú. Me salvaste la vida, te enfrentaste a unos criminales peligrosos y me enseñaste lo que es ser realmente valiente. Entonces, podemos ser héroes juntos». Sofía, impulsada por la esperanza, corrió a casa, donde la esperaban una cena caliente, la seguridad del hogar y un futuro lleno de posibilidades. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con los deberes, Eduardo reflexionaba sobre cómo un pequeño acto de valentía había desencadenado una oleada de cambios que habían transformado no solo sus vidas, sino también las de innumerables niños. A veces, los momentos más significativos de nuestra vida comienzan cuando alguien humilde realiza un acto inusual, impulsado únicamente por un deseo sincero. Sofía demostró que la valentía no tiene edad, que la influencia no se limita al tamaño físico y que a veces salvar a alguien puede significar ser salvado por ese mismo acto. El aparcamiento, que se convirtió en el escenario de un accidente casi mortal, se transformó en un símbolo de un nuevo comienzo para una familia inesperada, formada por la valentía, educada por el sufrimiento y florecida en el amor incondicional.